No tenemos ese dinero tirado por ahí, Emily. Tienes que ser realista con esto. Mi padre estaba de pie en el marco de la puerta de mi apartamento, con los brazos cruzados y el rostro severo. Detrás de él, mi madre asentía en silencio, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Yo me quedé inmóvil, mientras mi hijo de 7 años, Ethan, dormía en la habitación contigua. Su respiración era trabajosa, incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de la cocina, como pruebas acusatorias de mis fracasos. $85.000. Esa era la cifra que el especialista había dado para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Ethan. Su rara enfermedad cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se nos agotaba. Si esta historia te atrapa, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde la estás viendo. Mi nombre es Emily. Tengo 31 años y vivo en Columbus, Ohio. Trabajo como profesora de ciencias en una escuela secundaria, mientras crío a Ethan sola. Su padre se marchó cuando Ethan fue diagnosticado, a los 3 años. No pudo soportar la idea de tener un hijo enfermo. De eso hace 4 años, y desde entonces he librado esta batalla sin nadie más a mi lado. Mis padres vivían a 20 minutos, en su cómoda casa de los suburbios, la misma en la que mi hermana menor, Claire, aún conservaba su habitación infantil intacta, como un pequeño santuario. ¿Realista? Repetí con la voz quebrada. Mi hijo podría morir sin ese tratamiento. El doctor dijo que le quedan, tal vez, 6 meses si no actuamos ahora. Mi madre dio un paso al frente y tocó el brazo de mi padre con ese gesto que usaba cuando quería suavizar sus palabras, pero sin contradecirlo. Cariño, entendemos que esto es muy difícil, pero ya te hemos ayudado tanto a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de jubilación. No les pido que las vacíen, dije casi suplicando. Solo les pido un préstamo. Les devolveré cada centavo. Conseguiré un segundo trabajo, haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Emily, apenas logras mantenerte a flote. ¿Cómo piensas pagarnos? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiamiento médico. Deberías mirar eso. Ya lo había hecho. Llevaba semanas investigando cada posible alternativa. Los planes de pago tardarían demasiado, y Ethan no tenía años por delante. Las compañías de crédito médico ofrecían intereses que me sepultarían por décadas, y la mayoría ni siquiera me aprobaría, considerando la montaña de deuda médica que ya cargaba. He intentado todo lo demás, susurré. Son mi última esperanza. El rostro de mi madre se suavizó un poco, y por un momento creí que podría convencer a mi padre. Pero él volvió a hablar, con voz firme. No podemos hacerlo, Emily. Lo siento, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se marcharon poco después, y yo me quedé junto a la ventana, mirando cómo su coche se alejaba. El peso de su negativa cayó sobre mí como una manta que asfixia. Entré en la habitación de Ethan y me senté junto a su cama, escuchando el constante silbido de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Dormía tranquilo, sin saber que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Al día siguiente comencé a hacer llamadas. Contacté a cada familiar que pude recordar, primos lejanos, hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció palabras de consuelo y pequeñas sumas que no hacían diferencia. Mi tía Teresa envió $500 junto a una nota que decía que ojalá pudiera dar más. Agradecí cada centavo, pero era como intentar llenar un océano con una cucharita. 2 semanas después, llegué a casa tras un día especialmente agotador en la escuela y encontré a Ethan luchando por respirar. Sus labios tenían un tono azulado que me hizo entrar en pánico. Llamé a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. El médico logró estabilizarlo, pero el cardiólogo me apartó con un gesto serio. Su condición está deteriorándose más rápido de lo que esperábamos, dijo el doctor Morrison. Sin ese tratamiento del que hablamos, le quedan unos 3 meses, tal vez menos.
Asentí sin poder pronunciar palabra, con un nudo en la garganta. Mi bebé tenía 3 meses de vida, a menos que consiguiera $85.000. Esa noche inicié una campaña de recaudación en línea. Vertí mi corazón en la descripción, compartí fotos de Ethan sonriendo, de antes de enfermarse tanto. Mis amigos la compartieron, los maestros de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis alumnos contribuyeron. Pero tras 2 semanas, solo había reunido $12.000. Ni siquiera cerca de lo necesario. Entonces llegó la llamada de Claire. Su voz sonaba eufórica. Emily, tengo una noticia increíble. Jeffrey me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. Intenté sonar entusiasmada, aunque tenía el pecho pesado. Eso es maravilloso, Claire. Felicidades. Lo sé. ¿Y puedes creerlo? Mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Van a pagar toda la boda. ¿Te imaginas? Dijeron que podemos tener lo que queramos, sin límite de presupuesto. Jeffrey y yo estamos pensando en una boda de destino. Tal vez en Italia, o en el sur de Francia. Oh, Emily, va a ser absolutamente perfecta. Apreté con fuerza el teléfono. ¿Sin límite de presupuesto? Pregunté en voz baja. Ninguno. Papá dijo que es el día especial de su niña, y que nada es demasiado para mí. La próxima semana tenemos cita con los organizadores. La boda será dentro de 1 año, pero queremos planear todo con tiempo para que salga perfecto. Me quedé en mi diminuto apartamento, con las facturas médicas cubriendo cada superficie, mientras mi hijo luchaba por respirar en la habitación contigua, escuchando a mi hermana hablar emocionada sobre su boda de ensueño. Algo frío y duro empezó a formarse en mi pecho, una semilla de resentimiento y comprensión que crecería con el tiempo. Los meses siguientes fueron una mezcla borrosa de visitas al hospital y desesperación creciente. Toqué el límite de todas mis tarjetas de crédito. Pedí préstamos personales con intereses abusivos y vendí todo lo que tuviera algún valor. El anillo de mi abuela, la única herencia que tenía de mi madre, lo llevé a una casa de empeño por $800. Vendí mi coche y lo cambié por un sedán de 15 años que apenas arrancaba. Me mudé de mi apartamento de una habitación a un estudio diminuto para ahorrar en renta. Mientras tanto, los planes de boda de Claire avanzaban como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada conversación terminaba girando en torno a la boda. Mis padres estaban completamente absorbidos por ello. Iban a degustaciones en restaurantes de lujo, recorrían por videollamada los posibles lugares en la Toscana, hablaban de arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Intenté alegrarme por Claire, de verdad lo intenté. Era mi hermana menor, y hubo un tiempo en que fuimos muy unidas. Pero esa cercanía se había ido desvaneciendo a lo largo de los años, a medida que se hacía evidente que nuestros padres nos veían de manera muy distinta. Claire era la hija dorada, la que siempre hacía todo bien. Claire se graduó con honores, consiguió un puesto prestigioso en una firma de marketing y salía con hombres de buenas familias. Yo fui la que quedó embarazada a los 23 años de un hombre que resultó ser un inútil, la que eligió ser maestra en lugar de una carrera más lucrativa, la que ni siquiera podía mantener sano a su hijo. Una tarde de julio, mi madre me llamó por teléfono. Emily, cariño, tenemos que hablar sobre la boda. ¿Qué pasa con eso? Respondí agotada, después de haber terminado mi jornada de clases de verano y pasar 3 horas en el hospital con Ethan. Bueno, Claire quiere que seas una de sus damas de honor, por supuesto, pero los vestidos costarán unos $300, y necesitamos que encargues el tuyo pronto. $300. Hice el cálculo mentalmente. Eso era casi lo que necesitaba para cubrir 2 semanas de los medicamentos de Ethan. No sé si pueda permitírmelo ahora, dije con cautela. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Emily, es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están muy difíciles. Los gastos médicos de Ethan. Siempre estás hablando de los gastos médicos de Ethan, me interrumpió mi madre, con un tono más filoso. Entiendo que esté enfermo, pero la vida sigue para el resto de nosotros. Esta es el día especial de Claire. Cerré los ojos,
respirando con esfuerzo. ¿Puedo pensarlo? Pregunté. La fecha límite para hacer el pedido es la próxima semana. Claire tiene muchas ganas de que estés en el cortejo. Cuando colgamos, me quedé sentada en la oscuridad de mi pequeño estudio y rompí a llorar. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía mi familia ser tan ciega ante lo que estaba ocurriendo? Mi hijo se estaba muriendo, y ellos se preocupaban por vestidos de damas de honor y listas de invitados. La condición de Ethan siguió empeorando. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la ventana de oportunidad. Los médicos cambiaron el enfoque a cuidados paliativos, centrado solo en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo apagarse un poco más, su espíritu brillante desvaneciéndose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar sobre su sueño de ser científico cuando creciera. Sabía, de esa manera inexplicable en la que los niños saben, que su tiempo se estaba acabando. Pedí una licencia laboral para poder estar con él. Mi director fue comprensivo, pero la licencia no era remunerada, lo que significó que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité ayuda en todos los programas, fundaciones y organizaciones benéficas que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o requisitos que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres me negaran su ayuda, se celebró la despedida de soltera de Claire. Mi madre me llamó para contarme todos los detalles. Alquilamos una villa en Napa Valley para el fin de semana. Éramos 12 de las amigas más cercanas de Claire. Todo pagado por nosotros. Hubo catas de vino, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico, me dijo con entusiasmo. Claire estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó todo eso? Pregunté, incapaz de contenerme. Oh, no lo sé exactamente. Tu padre se encargó de eso. Tal vez unos $10,000. Pero valió cada centavo solo por verla tan contenta. $10,000. Más de una décima parte de lo que habría podido salvar a Ethan, gastados en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un lazo de lealtad familiar que había intentado mantener a pesar de todo. Suena maravilloso, dije, con una voz plana y vacía. Sabes, Emily, continuó mi madre, ojalá intentaras estar más emocionada por esta boda. Claire siente que no la estás apoyando realmente. Reí, una risa seca y amarga que me sorprendió incluso a mí. ¿Claire siente que no la estoy apoyando? Así es, dijo ella. Ha notado que estás distante. Y todavía no confirmas si vas a ser dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Ya te lo dije. Bueno, quizás si administraras mejor tu dinero, no estarías siempre en esta situación. Las palabras flotaron en el aire como veneno. ¿Administrar mejor mi dinero? Como si hubiera estado gastando por capricho, en lugar de luchar día tras día por mantener con vida a mi hijo. Como si la carga aplastante de la deuda médica fuera una falla personal, y no el resultado de un sistema de salud roto, y de una familia que prefirió fiestas elegantes en lugar de salvar la vida de su nieto. Tengo que irme, dije con frialdad. Ethan me necesita. Por supuesto que sí, respondió mi madre, y escuché en su tono un juicio silencioso, apenas disfrazado. Sabes, Emily, tal vez si no te enfocaras tanto en los problemas de Ethan todo el tiempo, podrías disfrutar más de la vida. Claire logra equilibrarlo todo tan bien. Colgué sin despedirme. Octubre llegó con un frío que se metía en los huesos. Ethan entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo librando una batalla que ya no podía ganar. Los médicos hablaban en voz baja, usando palabras como semanas en lugar de meses. Pasaba cada momento posible a su lado, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniéndole la mano cuando el dolor lo hacía llorar. Mis padres lo visitaban de vez en cuando, casi siempre de paso, camino a alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, le daban una palmada torpe en la mano y se marchaban con expresión de alivio. Era doloroso ver su incomodidad frente a su nieto moribundo, y aún más ver con qué prisa huían de esa realidad para regresar al mundo alegre de los preparativos.
Claire vino una sola vez. Se quedó en la puerta de la habitación del hospital, impecable, vestida con ropa de diseñador que seguramente costaba más que mi alquiler mensual. Apenas resistió 5 minutos antes de decir que debía irse a una prueba de vestido. Está tan delgado, susurró en el pasillo, como si fuera una noticia nueva. Como si yo no hubiera presenciado día tras día cómo mi hijo se consumía frente a mis ojos. Sí, respondí simplemente. Debe ser muy difícil para ti, dijo, tocándome el brazo en un gesto que quizá pretendía ser de consuelo, pero que se sintió vacío, casi teatral. Eres tan fuerte, Emily. Siempre lo has sido, añadió. Había escuchado esa palabra demasiadas veces en el último año. Fuerte. Usualmente de personas aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes como para soportar esto. Lo bastante fuertes para no necesitar ayuda. Lo bastante fuertes para ver morir a su hijo mientras su familia gastaba una fortuna en una boda. La boda es en 3 semanas, continuó Claire. De verdad espero que reconsideres lo de ser dama de honor. Significaría mucho para mí, y quizá te haría bien. Ya sabes, celebrar algo feliz, tomarte un descanso de todo esto. ¿Un descanso? Como si pudiera tomar vacaciones del dolor. Como si pudiera ponerme un vestido caro, fingir una sonrisa y pretender que todo estaba bien mientras mi hijo luchaba por cada respiro. Lo pensaré, mentí, porque era más fácil que explicarle lo que sus palabras me hacían sentir. Las invitaciones de boda habían llegado a mi apartamento 2 meses antes. Papel grueso, con bordes dorados en relieve. Solo el diseño de las invitaciones debía costar al menos $50 por invitado. Ya hacía las cuentas de manera automática, convirtiendo todo en tratamientos médicos que nunca podríamos pagar. Esas invitaciones podían haber cubierto un mes de fisioterapia. El depósito del lugar de la boda, 1 año de medicamentos. Más tarde supe que el costo total de la boda de Claire fue de $230.000. 230.000. El número resonaba en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que habría salvado la vida de Ethan en un solo día de celebración. El lugar del evento costó $80.000, casi exactamente lo que yo había rogado. Las flores, $15.000. La comida, $40.000. El vestido, $12.000. Fui conociendo esas cifras poco a poco, en conversaciones escuchadas por casualidad o en los comentarios despreocupados de mi madre. Ella no tenía idea de lo que cada cifra me provocaba, o tal vez sí lo sabía, y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Ethan tuvo un día especialmente malo. Su corazón comenzaba a fallar. Las alarmas del monitor gritaban advertencias mientras las enfermeras corrían a la habitación. Yo estaba junto a su cama, aferrando su pequeña mano, observando cómo el equipo médico luchaba por estabilizarlo. Finalmente lo lograron, pero el doctor Morrison me llamó aparte. Emily, no le queda mucho tiempo. Días, quizá 1 semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Llamé a mis padres. Mi padre contestó con voz distraída. Emily, justo estamos en medio de los preparativos para la cena de ensayo. ¿Puede esperar? Ethan se está muriendo, dije, con una voz hueca, sin emoción. El doctor dice que le quedan días, como mucho. Hubo un silencio, y luego solo un débil. Oh, Emily, lo siento tanto. ¿Necesitas que vayamos? ¿Si necesitaba que fueran? Mi hijo, su nieto, estaba muriendo, y me preguntaban si necesitaba que fueran. Sí, respondí con calma. Creo que a Ethan le gustaría verlos. Por supuesto, intentaremos pasar mañana. Tenemos la visita final al lugar de la boda por la tarde, pero quizá en la mañana. Vinieron al día siguiente, llegaron a las 10 de la mañana con vasos de Starbucks en la mano. Se quedaron 15 minutos. Ethan apenas estaba consciente, su respiración era pesada incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose las lágrimas con un pañuelo que probablemente costaba más que el desayuno de Ethan. Mi padre permaneció rígido junto a la puerta, mirando el reloj 2 veces. Tenemos que irnos, dijo al fin. El florista nos espera a las 11.
¿El florista? Repetí sin creerlo. Para los centros de mesa. Es importante que todo quede perfecto. No hay margen de error a tan pocos días de la boda. Parecía ajeno a la ironía de sus propias palabras. Decía eso en una habitación donde el mayor error de todos, haber elegido las flores antes que la familia, estaba a punto de cobrar su precio final. Se marcharon prometiendo volver pronto. Promesas que supe, desde ese mismo momento, que no cumplirían. Claire nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada resolviendo emergencias de último momento, como el hecho de que uno de los músicos del cuarteto de cuerda se había enfermado y lo habían reemplazado. Aparentemente, eso sí era una crisis digna de varias llamadas frenéticas. Ethan murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Claire. Se fue tranquilo, mientras dormía, su pequeña mano entre las mías. La enfermera que confirmó su muerte lloró más que mis padres cuando los llamé para contarles. Las primeras palabras de mi madre al saberlo fueron, «Oh no, oh, Emily». No. ¡Qué terrible momento! Terrible momento. Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. Ese fue el instante en que algo fundamental dentro de mí cambió para siempre. El dolor era insoportable, pero bajo esa ola de tristeza empecé a sentir otra cosa. Una comprensión fría, paciente y definitiva. Ellos habían tomado su decisión. Ahora, yo tomaría la mía. El funeral se programó para el viernes, 2 días antes de la boda del domingo. No les pedí a mis padres que cambiaran la fecha. No le pedí a Claire que la pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y ya no tenía fuerzas para escuchar cómo justificaban que su fiesta fuera más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran a mí que cambiara la fecha del funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. «Emily, cariño, tenemos que hablar de los arreglos del funeral». Estaba sentada en la habitación de Ethan, rodeada de sus cosas. Su póster de dinosaurios favorito, la colección de piedras que había juntado en el parque, el kit de ciencias que le compré la última Navidad y que nunca pudo usar. «¿Qué pasa con eso?», pregunté. «Bueno, el viernes es un día muy complicado para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda por la tarde y la cena de ensayo en la noche. Todo está ya programado, con depósitos pagados. ¿Crees que sería posible mover el funeral al jueves? O quizás a la próxima semana». Me quedé mirando la pared, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quieres que cambie el funeral de mi hijo porque interfiere con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Emily. Es todo el itinerario. Tenemos invitados que vienen de fuera de la ciudad, la familia de Jeffrey llega desde Atlanta, y tu padre va a dar un brindis en la cena. No podemos faltar. Ethan es nuestro nieto, y por supuesto estaremos para honrarlo, pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. Para todos. Mi voz salió apagada, sin emoción. Ya no sentía ira ni dolor. Había cruzado a un lugar donde ya nada podía herirme más. Sería más conveniente para todos que enterremos a mi hijo de 8 años un día antes, para que ustedes no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Emily. Estás haciendo que suene peor de lo que es. Solo intentamos apoyarte a ti y a Claire. ¿Por qué no puedes ser más flexible? Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana. Colgué. No confiaba en mí misma para decir nada más. El funeral se mantuvo para el viernes. Lo organicé yo sola, pagándolo con dinero que me prestó mi director, quien había sido más solidario en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño, apenas unas 20 personas. Mi tía Teresa estuvo allí, algunos maestros de la escuela, un par de padres de los antiguos compañeros de Ethan. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa que evidentemente habían elegido pensando en los festejos de la boda. Se quedaron durante la ceremonia, pero se marcharon justo después, evitando el pequeño encuentro que había preparado en mi apartamento. «Tenemos que irnos», dijo mi madre, dándome un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. Claire tiene una crisis con el acomodo de los invitados, pero fue un servicio muy bonito, Emily. Muy elegante. Elegante. Mi hijo había muerto,
y lo único que tenían para decir era que su funeral había sido elegante. Los vi marcharse, los observé conducir de regreso hacia sus asuntos importantes y sus emergencias críticas, y sentí como algo dentro de mí se endurecía para siempre. Como si mi corazón se convirtiera en piedra. El dolor seguía ahí, aplastante y absoluto, pero ahora estaba contenido. Encerrado tras un muro de una claridad helada, casi inhumana. El sábado lo pasé sola en mi apartamento, rodeada de tarjetas de condolencias y de facturas médicas. La campaña de recaudación en línea que había conseguido $12,000 se había cerrado hacía meses. Ese dinero se había ido en tratamientos que solo habían retrasado lo inevitable. Debía $73,000 en deudas médicas, tenía las tarjetas de crédito al límite por otros 25,000, y mi renta estaba atrasada 2 meses. La muerte de Ethan no había puesto fin a mi pesadilla financiera. Solo la había vuelto absurda. Mi teléfono vibraba con mensajes de parientes lejanos y amigos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondía ninguno. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba que mi hijo regresara. Necesitaba que mis padres fueran personas distintas. Necesitaba despertar y descubrir que todo el último año había sido una pesadilla. Domingo por la mañana. El día de la boda de Claire. Desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello, ni quería reconocer que estaba ocurriendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Ojalá estuvieras aquí para compartir este día tan especial. Claire está absolutamente radiante. Miré ese mensaje durante mucho rato. Ojalá estuvieras aquí. Como si hubiera decidido no asistir por gusto. Como si estuviera ausente por un conflicto de horario, y no porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. Columbus era hermoso a finales de octubre. Las hojas doradas y rojas cubrían las calles, y el aire fresco olía a otoño. A Ethan le encantaba el otoño. Habíamos planeado ir al campo de calabazas ese año, una de esas pequeñas cosas que ya nunca ocurrirían. Mi teléfono siguió sonando todo el día. Fotos de la boda. Mi madre me había agregado a un grupo familiar. Las imágenes se cargaban una por una. El Benjo en la Toscana, bañado por la luz dorada del atardecer. Claire con su vestido de diseñador, un vestido que costaba más que el coche de la mayoría de las personas. Los arreglos florales, tan exagerados como opulentos. El pastel de 5 pisos. La torre de champaña. El cuarteto de cuerdas tocando en una terraza con vista a los viñedos. $230,000 de celebración, mientras el cuerpo de mi hijo descansaba en un cementerio donde yo aún no podía pagar una lápida decente. Deslicé las fotos con una extraña sensación de desapego. Todos lucían tan felices. Mi padre, en su smoking, irradiando orgullo. Mi madre, impecable con su vestido de madre de la novia, que probablemente costó $3,000. Claire y su flamante esposo, con rostros iluminados de alegría y promesas. Familiares que meses atrás habían escuchado mis súplicas y solo me ofrecieron migajas, ahora sonreían en sus trajes finos, brindando con champaña que costaba más por botella de lo que habían donado para salvar la vida de Ethan. Una foto mostraba a mis padres bailando. Mi madre con la cabeza echada hacia atrás, riendo. El pie de foto decía: el mejor día de nuestras vidas. Bendecidos. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Había perdido más de 6 kilos en el último mes. Mis ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras. Parecía una mujer 10 años mayor. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia festejaba. Esa noche, sola en mi pequeño estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Ellos pensaban que podían borrar la vida de Ethan, borrarme a mí, y seguir adelante con sus celebraciones felices sin consecuencia alguna. Pensaban que su dinero, su estatus y su egoísmo los protegerían de toda rendición de cuentas. Estaban equivocados. Aún no sabía cómo, pero los haría entender lo que habían hecho. Los haría sentir una mínima parte de lo que yo había sentido. No era venganza. Era justicia. Un ajuste de cuentas.
Saqué un cuaderno y empecé a escribirlo todo. Cada conversación. Cada negativa. Cada cantidad de dinero. Fui armando una línea de tiempo. Cuando pedí ayuda, cuando me la negaron, cuando comenzó la planificación de la boda, cuando murió Ethan. Anoté quiénes estuvieron en el funeral y quiénes no. Registré cada gasto que mi madre había mencionado para la boda. No sabía aún qué haría con esa información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia. Pruebas. Un registro de todo lo que le habían arrebatado a Ethan. A mí. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de mi madre. De regreso de Italia. Exhaustos, pero felices. El primer baile de Claire y Jeffrey fue mágico. Te enviaré el vídeo. Respondí con frialdad. Me alegra que lo hayan pasado bien. 3 puntos aparecieron en la pantalla, desaparecieron y reaparecieron antes de que llegara el siguiente mensaje. Pasaremos la próxima semana a verte. Estoy segura de que ya te sientes mejor. ¿Mejor? Como si el duelo tuviera fecha de caducidad. Como si una semana después de enterrar a tu hijo ya estuvieras lista para escuchar lo mágico que fue el baile de otra persona. No respondí. Las semanas posteriores a la boda pasaron en una neblina gris. Volví al trabajo, moviéndome por los días como un fantasma. Mis alumnos fueron amables, más atentos que nunca. La dirección me ofreció una licencia extendida por duelo, pero la rechacé. Necesitaba estructura. Necesitaba algo que llenara las horas que antes estaban ocupadas por citas médicas, tratamientos y esperanza. Mis padres llamaban de vez en cuando. Conversaciones breves, más por compromiso que por afecto. ¿Cómo te sientes?, preguntaban, para luego llenar el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Claire, los proyectos de remodelación de la casa o los planes navideños. Nunca mencionaban a Ethan. Era como si nunca hubiera existido. Como si reconocer su ausencia fuera una amenaza a su felicidad. Claire envió un solo mensaje. Siento mucho todo lo que pasó. Ojalá podamos dejar esto atrás. ¿Dejar esto atrás? ¿Dejar atrás ver morir a mi hijo? ¿Dejar atrás el abandono de mi familia? ¿Dejar atrás el hecho de que ella tuvo una boda de casi $250,000 mientras mi hijo se asfixiaba porque no pudimos pagar su tratamiento? Tampoco respondí. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Ethan, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Estuve a punto de rechazar la invitación, pero la curiosidad me venció. Quería verlos. Quería entender cómo podían vivir con lo que habían hecho. Su casa parecía una portada de revista. Un árbol de más de 3 metros, perfectamente decorado, guirnaldas y luces en cada rincón. El olor a comida de catering llenaba el aire. Claire y Jeffrey ya estaban allí cuando llegué, bronceados y sonrientes tras su luna de miel en Bali. Emily, dijo mi madre abrazándome con un perfume tan fuerte que me mareó. ¡Qué alegría que vinieras! Te hemos extrañado tanto. Permanecí rígida en su abrazo. Gracias por invitarme, respondí simplemente. La cena era un banquete. Costillar de res, colas de langosta, guarniciones que no pude ni identificar. Vino del que mi padre, orgulloso, anunció que costaba $200 la botella. Todos reían, compartiendo anécdotas del viaje, de la boda, de sus cómodas vidas. Yo permanecí en silencio, empujando la comida en el plato sin probar bocado. Emily, estás tan callada, comentó Claire, con ese tono de falsa preocupación que no alcanzaba sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó Claire. Estoy bien, respondí, sin mirarla. Sabes, Jeffrey y yo estábamos pensando. Tal vez deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Columbus tiene demasiados recuerdos tristes ahora. La miré. A esa mujer que era mi hermana solo de nombre. ¿Y a dónde se supone que iría?, pregunté con calma. No sé, a algún sitio más barato, quizás. Sé que estás pasando por dificultades económicas. La empresa de Jeffrey tiene una oficina en Kansas City. El costo de vida allá es mucho más bajo. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayudarme a mudarme.
A eliminar el incómodo recordatorio de las consecuencias de sus decisiones. Lo pensaré, mentí. Mi padre carraspeó, enderezándose en su silla. Emily, tu madre y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Creemos que deberías considerar declararte en bancarrota. Es lo más responsable, dadas tus deudas. ¿Bancarrota? Repetí, con una frialdad que lo hizo vacilar. Por las facturas médicas, continuó. Nunca podrás pagarlas con un salario de maestra. Es mejor empezar de nuevo, limpiar la pizarra. Empezar de nuevo. Como si Ethan hubiera sido un error contable. Como si la vida y la muerte de mi hijo pudieran borrarse con un trámite financiero. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrota, añadió mi madre. Tu padre conoce a varios. Dejé el tenedor con cuidado sobre la mesa. ¿Saben que me habría ayudado de verdad? $85.000. Hace 15 meses. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Claire miró a Jeffrey incómoda. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. Emily, comenzó mi padre, con tono de advertencia. Ya hemos hablado de esto. Ah, ¿sí? Dije. Porque no recuerdo que lo discutiéramos realmente. Ustedes dijeron no y asunto cerrado. Tomamos una decisión difícil, basados en nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Repliqué, señalando a mi alrededor. Esto no parece precisamente una situación difícil. Una boda de $230.000 tampoco suena como dificultad económica. El rostro de Claire se encendió de enojo. Eso no es justo. No. Me levanté, la silla chirrió sobre el piso de madera. Gastaron casi 3 veces lo que habría salvado la vida de Ethan en un solo día. En una fiesta. Flores, pasteles y un vestido que usarías una vez. Emily, basta, dijo mi padre poniéndose de pie también, el rostro rojo de furia. Hicimos lo que creímos correcto. No vamos a disculparnos por apoyar la felicidad de tu hermana. ¿Y la vida de Ethan? Pregunté, temblando. ¿Qué hay de apoyar eso? Estaba enfermo, intervino mi madre, su voz quebrada. El doctor dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar el dinero en algo que tal vez no ayudaría. Pero sí lo tiraron, dije. En centros de mesa y recuerdos que terminaron en la basura al día siguiente. ¡Basta!, gritó mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Tomé mi abrigo. No te preocupes. Ya me voy. Solo estás amargada porque tu vida no salió como querías, dijo Claire detrás de mí. No es nuestra culpa que hayas tomado malas decisiones. Me detuve en la puerta y los miré. Todos estaban de pie ahora, mis padres, mi hermana, su esposo. Una pared unida contra mí. Cómodos. Seguros. Convencidos de tener la razón. ¿Malas decisiones? Repetí con una calma que los incomodó. Como confiar en mi familia. Como creer que la sangre significaba algo. Como pensar que elegirían a su nieto por encima de una fiesta. Salí al frío de diciembre y subí a mi coche destartalado. Me quedé unos segundos observando por la ventana mientras ellos volvían a sentarse, retomando su cena cara, probablemente ya convencidos de que yo era una exagerada, inestable, ingrata. Esa fue la última vez que hablé con cualquiera de ellos en 4 años. La vida siguió, porque la vida siempre sigue. Terminé declarando bancarrota, tal como mi padre había sugerido, borrando la mayor parte de mis deudas médicas, pero destruyendo mi crédito por años. Me mudé a un apartamento más barato, en un vecindario peor. Tomé trabajos extra dando tutorías por las tardes y en verano para poder sobrevivir. Existía, pero no vivía. También planeaba. No podía tocarlos todavía. Estaba demasiado rota, demasiado hundida, demasiado desgastada. Pero era paciente. Los observaba desde lejos, siguiendo sus vidas a través de las redes sociales que no sabían que aún podía ver. Documentaba todo. Añadía cada detalle a mis cuadernos. Esperaba. 1 año después de su boda, Claire quedó embarazada.
Mi madre comenzó a publicar actualizaciones constantes sobre el embarazo, el baby shower, la decoración de la habitación del bebé. La niña, una pequeña llamada Sofía, nació sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres radiantes, sosteniendo a su primera nieta. Como si Ethan nunca hubiera existido. Como si Sofía fuera su primera y única. Vi un comentario bajo una publicación de mi madre. Tu primera nieta. ¡Qué emoción! La respuesta de mi madre fue: sí, estamos felices, no podríamos estar más emocionados. Ni una corrección. Ni una mención. Nada que reconociera que otro nieto había vivido, y muerto, y había importado. Tomé una captura de pantalla y la añadí a mi colección. 2 años después de la muerte de Ethan, comencé a estudiar de nuevo. Clases en línea por las noches, trabajando hacia una maestría en administración educativa. 3 años más tarde, me ascendieron a subdirectora. El aumento de salario fue modesto, pero era un paso. Estaba construyendo algo, lentamente, con propósito. También empecé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta aparte, intocable. No sabía exactamente para qué lo guardaba, pero sabía que algún día lo necesitaría. El poder requiere recursos. Durante esos años, mis padres intentaron contactarme de vez en cuando, tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, usualmente tarjetas de regalo de tiendas en las que nunca compraba. Una vez, mi padre me llamó para decirme que habían abierto un pequeño fondo universitario para Sofía, y preguntarme si quería contribuir. Le colgué. Claire me envió una tarjeta de nacimiento cuando tuvo a su segundo hijo, un niño llamado Jackson. La tarjeta mostraba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara, sonrisas sinceras. En la parte trasera, alguien había escrito: espero que estés bien. Como un añadido de cortesía. Guardé cada carta, cada anuncio, cada desaire disfrazado de afecto. Evidencia. 4 años después de la muerte de Ethan, me convertí en directora de una escuela secundaria. Ganaba lo suficiente para vivir con comodidad, aunque mantenía un estilo de vida modesto. Me había reconstruido desde cero, había creado una vida con propósito y significado, incluso sin la persona que le había dado sentido a todo. También seguía observando. El marido de Claire, Jeffrey, había sido ascendido a vicepresidente en su empresa. Se habían mudado a una casa aún más grande, en un barrio exclusivo. Mis padres se habían inscrito en un club de golf costoso, viajaban constantemente, publicando fotos en playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos. Mejor que buena. Hasta que, a comienzos de la primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: asunto familiar importante. Estuve a punto de borrarlo como spam, pero algo me detuvo. Lo abrí. Emily, soy tu tía Teresa. Emily, soy tu tía Teresa. El mensaje continuaba. Te escribo porque pensé que deberías saberlo. Tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha intentado mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. Tenía todo su fondo de jubilación invertido en acciones de su propia empresa, y la compañía quebró. Tus padres lo han perdido casi todo. Están a punto de perder la casa. Sé que no tienes una buena relación con ellos, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesita. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa. Leí el correo 3 veces. Luego me senté frente al computador y comencé a buscar. No tardé mucho en encontrar los artículos de noticias. La empresa donde trabajaba mi padre, una firma regional de manufactura, se había visto envuelta en un enorme escándalo de fraude corporativo. El director general enfrentaba cargos federales. La compañía se había declarado en bancarrota y miles de empleados habían perdido sus empleos y sus ahorros de jubilación. El nombre de mi padre aparecía en varios artículos como uno de los ejecutivos de alto rango que lo habían perdido todo. Me recosté en la silla, observando la pantalla. Después de tantos años,
Después de construir su vida cómoda sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Algunos lo llamarían karma. Otros, justicia. Yo no tenía una palabra para lo que sentía. No era satisfacción, exactamente. Era algo distinto. Como una restitución cósmica, una sensación de equilibrio. El universo se había movido, y por primera vez en años, yo ya no era la parte débil. Una semana después, sonó mi teléfono. Era el número de mi madre. Lo observé vibrar, sonar, irse al buzón de voz. Llamó de nuevo al día siguiente, y al otro también. No contesté. Hasta que una tarde de mayo escuché golpes en mi puerta. Miré por la mirilla. Era mi padre. Se veía mucho más viejo de lo que recordaba. Más delgado, más gris, más pequeño. Abrí la puerta, pero dejé el cerrojo puesto. «Sí», pregunté. «Emily», dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. «Por favor, tenemos que hablar». «¿Hablar de qué? ¿Puedo pasar?» «No». Retrocedió un poco, herido. «Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero seguimos siendo familia. Necesitamos ayuda». «¿Ayuda?», repetí, saboreando la palabra. «Perdí mi trabajo, ya lo habrás oído. Estamos en serios problemas financieros. Van a embargar la casa. El seguro médico de tu madre ya no cubre nada, y tiene algunos problemas de salud que necesitan atención». Hizo una pausa. «Le hemos pedido ayuda a nuestras hijas. Claire y Jeffrey están haciendo lo que pueden, pero también tienen su familia. Pensamos que quizás tú podrías aportar algo. Aunque sea un préstamo. Te lo devolveríamos cuando las cosas mejoren». Lo miré a través del espacio del cerrojo. «¿Cuándo su situación mejore?» «Sé que estás mejor ahora. Vi en internet que eres directora de escuela. Eso debe pagarte bien. No pediríamos esto si no estuviéramos desesperados». «¿Desesperados?», susurré. «Qué interesante. Recuerdo haber estado desesperada una vez». Su rostro se tensó. «Emily, por favor, este no es el momento de sacar el pasado». «No lo es». Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. «Estás aquí, pidiéndome dinero porque enfrentas la ruina económica. Eso suena bastante familiar. Esto es diferente». «Ah, ¿sí? ¿En qué sentido?» «Somos tus padres», dijo con firmeza. «Y Ethan era tu hijo». El silencio que siguió se sintió como un abismo. «¿Cuánto necesitan?», pregunté al fin. Una chispa de esperanza iluminó su rostro. «Debemos alrededor de $90,000 de la hipoteca. Si pudiéramos reunir esa cantidad, podríamos conservar la casa. Pero cualquier ayuda serviría. 20 o 30,000 nos darían tiempo para recuperarnos». 90,000. Más de lo que habría salvado la vida de Ethan. Sentí que algo frío, definitivo, se instalaba en mi pecho. «Lo pensaré», dije, y cerré la puerta en su cara. Me quedé apoyada contra la pared, escuchando el silencio del pasillo. Y sonreí. Por fin. Después de 4 años de espera, de planificación, de reconstruirme desde las cenizas, la oportunidad que había estado aguardando había llegado. Ahora comenzaba el ajuste de cuentas. No los contacté durante 2 semanas. Dejé que esperaran. Que se retorcieran en la incertidumbre. Que sintieran lo que significa no saber si alguien te ayudará cuando más lo necesitas. Cada día que pasaba, su situación empeoraba. Lo sabía porque comencé a revisar los listados públicos de ejecuciones hipotecarias. Su casa, la casa en la que crecí, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre, 9. Claire envió 3 mensajes largos, llenos de justificaciones, que nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían, que eran buenas personas que habían cometido errores, que la familia debe perdonarse y ayudarse. La ironía, por supuesto, le pasó inadvertida. No respondí a ninguno. En lugar de eso, hice lo que mejor sabía hacer: investigar.
Revisé su situación financiera tanto como pude desde fuera. La casa valía unos $320.000, y debían $90.000. Tenían algo de capital, pero no suficiente para empezar de nuevo en un buen lugar. Tendrían que mudarse a un apartamento modesto, en una zona más barata. Tendrían que aprender a vivir del seguro social y de lo poco que mi padre pudiera ganar, si es que alguien contrataba a un ejecutivo caído en desgracia de 63 años. Sería difícil. Humillante. Un giro total respecto a la vida cómoda que habían disfrutado. Pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y la de Ethan. Ellos no iban a morir. Solo iban a sentirse incómodos. El día 15, finalmente lo llamé. Emily, contestó, con la voz entrecortada, desesperada. Gracias a Dios. Tenía miedo de que no llamaras. He estado pensando en tu solicitud. Pude escuchar la esperanza en su respiración. Una esperanza patética. Quiero que nos reunamos todos. Tú, mamá y Claire. Necesitamos hablar. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir donde tú digas. En mi apartamento. El sábado, a las 2 de la tarde. Estaremos allí. Gracias, Emily. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado amaneció frío y gris. Un clima apropiado para lo que planeaba. Pasé la mañana preparando el escenario. Acomodé las sillas en mi pequeña sala, coloqué una carpeta sobre la mesa de centro. Dentro, documentos impresos, organizados cronológicamente. Todo listo. Llegaron puntuales, a las 2 en punto. Los tres. Mi padre lucía aún peor que cuando vino a mi puerta. El traje le colgaba flojo sobre un cuerpo más delgado. Mi madre parecía haber envejecido una década. Su cabello estaba casi blanco, el rostro surcado de líneas nuevas. Claire estaba incómoda, demasiado arreglada para mi apartamento modesto, aferrando su bolso de diseñador como si fuera un escudo. Emily, dijo mi madre, avanzando para abrazarme. Retrocedí un paso. Siéntense. Mi voz sonó fría, firme. Y ellos obedecieron. Se acomodaron en mi viejo sofá de segunda mano, sentándose juntos, tensos, como niños llamados a la oficina del director. Supongo que, en cierto modo, eso eran. Yo permanecí de pie, mirándolos desde arriba. Pidieron $90.000, dije finalmente. Sabemos que es mucho, empezó mi padre, con voz cautelosa, pero estamos dispuestos a ofrecer una garantía. Podríamos firmar un contrato de préstamo formal. Te lo pagaríamos con intereses. ¿Cómo? Pregunté, sin emoción alguna. No tienes ingresos. Mamá no trabaja. ¿Con qué dinero me pagarían? Estoy buscando empleo. Algo saldrá, respondió, nervioso. ¿A los 63? ¿Con tu reputación manchada por un escándalo de fraude corporativo? Se estremeció. Eso no fue culpa mía. No tenía idea de lo que el director general estaba haciendo. La ignorancia no es inocencia, repliqué. Eras un alto ejecutivo. Deberías haber sabido. Tomé la carpeta que había sobre la mesa de centro. Pero no estamos aquí para hablar de tus fracasos profesionales. Estamos aquí para hablar de tu petición de dinero. ¿Vas a ayudarnos? Preguntó mi madre, con voz débil. Depende, respondí. Primero tengo algunas preguntas. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. ¿Recuerdan esta conversación? Pregunté. 16 de mayo, hace 4 años. Vine a pedirles $85.000 para pagar el tratamiento de Ethan. El rostro de mi madre perdió todo color. Emily, ya hemos hablado de eso. Sí. La interrumpí. No lo creo. No de verdad. No con honestidad. Levanté el documento, una impresión de mi página de recaudación de fondos, con el costo del tratamiento claramente visible. $85.000. Ustedes me dijeron que no podían, que tenían que pensar en su jubilación, que debía ser realista. Tomamos la mejor decisión posible en ese momento,
dijo mi padre con rigidez. ¿De verdad? Saqué otra hoja. Esto es un recibo de la planificadora de bodas de Claire. Costo total de los servicios, $230.000. Pagado en su totalidad por ustedes, 18 meses después de decirme que no podían pagar el tratamiento que habría salvado la vida de su nieto. Esto no es justo, exclamó Claire, poniéndose de pie. Estás tergiversando las cosas. Siéntate, ordené, con una voz tan dura que obedeció sin dudar. Aún no he terminado. Comencé a colocar más documentos sobre la mesa, uno tras otro. Lugar del evento, 80.000. Flores, 15.000. Banquete, 40.000. Vestido, 12.000. Fotógrafo, 8.000. Entretenimiento, 10.000. Sigo. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó mi padre, exasperado. Una disculpa, respondí con calma. Muy bien. Lo sentimos. Cometimos un error. ¿Eso es lo que quieres oír? ¿Un error? Repetí en voz baja. ¿Crees que elegir una fiesta en lugar de la vida de tu nieto fue un simple error? No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí lo sabían, contesté. Los doctores se los dijeron. Yo se los dije. Lo sabían, y aún así no les importó lo suficiente como para ayudar. Saqué otro papel, el que más me costaba mirar, una foto de Ethan en su cama del hospital, tomada 2 semanas antes de que muriera. Esto, dije, sosteniéndola con cuidado, es lo que esos $85.000 habrían salvado. Este niño. Su nieto. ¿Lo recuerdan? Mi madre comenzó a llorar. Claire desvió la mirada. Mi padre observaba la foto con una expresión que no supe descifrar. Emily, por favor, sollozó mi madre. Sabemos que te fallamos. Sabemos que debimos hacer más, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora. ¿Misericordia? Respondí, colocando la foto de nuevo en la carpeta con cuidado. Qué interesante. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando les rogué por ayuda. Cuando vendí todo lo que tenía. Cuando agoté cada tarjeta de crédito. Cuando me mudé a un estudio diminuto y comía ramen para pagar los medicamentos de Ethan. No entendíamos cuán grave era, murmuró mi padre. No, repliqué, mirándolo directamente. Se los dije muchas veces. Les mostré las facturas. Les expliqué que sin tratamiento, moriría. ¿Qué parte de eso no entendieron? Silencio. Pero sí entendieron perfectamente cuán importante era la boda de Claire. Continué. Que los centros de mesa debían ser perfectos, que el lugar debía ser el más exclusivo, que su hija merecía lo mejor que el dinero pudiera comprar. Me senté frente a ellos. Mi voz sonó serena, firme, inquebrantable. En estos 4 años he aprendido algo. No ayudaron a Ethan porque no quisieron. No fue por dinero. Tenían dinero. Lo demostraron. Fue cuestión de prioridades. De elección. Ustedes eligieron lo que les importaba. Eso no es cierto, protestó Claire. Solo intentaban proteger su jubilación. ¿De veras? Respondí. Porque gastaron casi 3 veces esa jubilación protegida en tu boda. Las matemáticas no mienten, Claire. Las prioridades tampoco. Mi padre se inclinó hacia adelante. Emily, entiendo que estés enojada. Tienes derecho. Pero, ¿vas a castigarnos ahora que más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos nosotros? Cruel. Repetí, saboreando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben ir a tus propias prioridades y no al problema de otro? Porque eso fue exactamente lo que ustedes me enseñaron cuando Ethan se estaba muriendo. Entonces, ¿no vas a ayudarnos? Preguntó mi madre, con voz apagada. No dije eso. Tomé la carpeta y saqué un cheque que ya había preparado. Estoy dispuesta a darles $90.000. Sus rostros cambiaron al instante. Esperanza pura, desesperada. Sin embargo, continué,
Hay condiciones. Cualquier cosa, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantías. No se trata de dinero. Puse el cheque sobre la mesa, entre nosotros. Hecho por $90.000, fechado ese mismo día. La primera condición es que reconozcan, aquí y ahora, que eligieron la boda de Claire por encima de la vida de Ethan. Que tenían el dinero y se negaron a ayudar. Quiero oírlo de su propia boca. Me miraron en silencio. Claire observó a mis padres, inquieta. No tienen que hacer esto, dijo. Ella solo quiere humillarlos. Sí, asentí. Exactamente. Quiero humillarlos, como ustedes me humillaron cuando les supliqué ayuda. Cuando me dejaron sola con las facturas. Cuando enterré a mi hijo mientras ustedes asistían a un ensayo de cena. Así que sí, quiero oírlo. Quiero que digan en voz alta que hicieron una elección, y que Ethan murió por esa elección. Mi madre lloraba más fuerte. El rostro de mi padre estaba rojo, tenso. Pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban demasiado. Elegimos la boda, dijo al fin mi padre, casi en un susurro. Teníamos el dinero, y decidimos gastarlo en la boda de Claire en lugar del tratamiento de Ethan. Y lo apremié. Y murió porque no lo ayudamos, completó, con voz quebrada. Mamá, dije, girándome hacia ella. Debimos ayudarte, susurró entre lágrimas. Debimos salvarlo. Nos equivocamos. Me volví hacia Claire. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu papel en todo esto? Yo no sabía, dijo de inmediato. No sabía que se negarían a ayudar a Ethan. ¿De verdad no lo sabías? Pregunté, mirándola fijamente. ¿Nunca te preguntaste de dónde salió el dinero para tu lujosa boda? Le pregunté a Claire, sin apartar la mirada. ¿Nunca te pareció extraño que te pidiera mover tu despedida de soltera porque Ethan estaba en el hospital, y te negaras? ¿Nunca cuestionaste tener tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino? No respondió. Solo bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Bien, dije, retomando con calma. Aquí está la segunda condición. Toman este dinero, salvan su casa, y no vuelven a contactarme jamás. Ni tarjetas de cumpleaños, ni regalos de Navidad, ni llamadas, ni mensajes. Me eliminan de sus vidas por completo, como eliminaron a Ethan de su memoria. Vuelven a fingir que no existo. Emily, no puedes decir eso, murmuró mi madre entre lágrimas. Somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN. Eso no es lo mismo que ser familia. La familia está presente. La familia se sacrifica. La familia no deja que un niño muera mientras organiza una fiesta. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron entre ellos. Una conversación silenciosa en gestos y miradas. Los observé calcular, medir su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre fue el primero en moverse. Tomó el cheque con una mano temblorosa. Aceptamos tus condiciones, dijo con voz vacía. Bien, respondí con frialdad. Hay un documento sobre la mesa, junto al cheque. Es un acuerdo formal en el que renuncian a todo contacto conmigo. Fírmenlo. No lo leyeron. Simplemente firmaron. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán desesperados estaban. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener el bolígrafo entre sollozos. Claire firmó con trazos duros y rápidos, el rostro encendido de rabia contenida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. Pueden irse ahora. Emily, empezó mi padre, pero lo interrumpí. Aceptaron las condiciones. Sin contacto significa sin contacto. Ahora, váyanse. Salieron en silencio. Mi madre lloraba. Los hombros de mi padre estaban caídos. Claire caminaba rígida, con el rostro endurecido.
Cerré la puerta detrás de ellos y la aseguré con el cerrojo. Luego caminé hacia mi habitación y encendí la laptop. Abrí mi cuenta bancaria. El dinero que les había entregado, los $90.000, había sido transferido esa misma mañana desde mis ahorros. La cuenta ahora mostraba $12.000 restantes. Años de ahorro meticuloso. De vivir con modestia. De guardar cada centavo extra. Reducidos a casi nada. Pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi tía Teresa, la única persona que había mostrado alguna preocupación genuina por mí todos esos años. Adjunté un documento. Una carta que había escrito meses atrás, esperando el momento adecuado para enviarla. Tía Teresa. Asterisco quería que supieras lo que realmente pasó con Ethan. Adjunto una línea de tiempo completa de los hechos, incluyendo todas las veces que pedí ayuda y las respuestas que recibí. También incluí documentación de los gastos que mis padres hicieron durante ese mismo periodo, especialmente los relacionados con la boda de Claire. Pensé que la familia debía conocer la verdad. Compártelo con quien creas que debería verlo, asterisco. Con cariño, Emily. Presioné enviar. El documento adjunto era exhaustivo. Cada conversación. Cada negativa. Cada gasto de la boda. Cada factura médica. La foto de Ethan en su cama del hospital. Las capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre en Facebook llamando a Sofía su primera nieta. La cronología que mostraba cómo asistieron al ensayo de boda en lugar de al velorio de mi hijo. Todo. Organizado. Fechado. Irrefutable. Mi tía Teresa tenía una gran red familiar. Era el tipo de persona que reenviaba correos a docenas de contactos, que compartía todo en redes sociales. Para mañana, todos lo sabrían. Los amigos de mis padres, su club de campo, su iglesia, sus vecinos. La verdad se esparciría como fuego. El cheque que les había dado se cobraría. Conservarían la casa. Pero perderían algo mucho más valioso, su reputación. Su posición cómoda. Esa imagen perfecta que habían construido de padres y abuelos ejemplares. Todos sabrían lo que realmente habían elegido. Lo que realmente habían valorado. Una hora después, tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla. Era Claire, sola. El rostro encendido de furia. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Firmaste un acuerdo para no contactarme, dije antes de que hablara. Ese correo que enviaste, no puedes hacer eso. Estás arruinando sus vidas. No, respondí con serenidad. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por rencor. No, dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que ellos me dieron a mí. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Claire. Ellos tomaron decisiones, y ahora les toca vivir con ellas. Igual que yo tuve que vivir viendo morir a mi hijo. Te dieron $90.000, replicó con rabia. Me devolvieron una fracción de lo que le arrebataron a Ethan, y a mí. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿crees que habrían ayudado? Tú y yo sabemos la respuesta. Nunca vas a superarlo, ¿verdad? Dijo con desprecio. Vas a odiarnos para siempre. No los odio, respondí, y me di cuenta de que era verdad. El odio requiere que te importe. Y ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron una fiesta en lugar de la vida de mi hijo. Ahora solo son extraños que comparten mi apellido. Mamá está destrozada. Papá parece roto. ¿Valió la pena? Pregúntale a Ethan si valió la pena. Ah, espera. No puedes. Porque está muerto. El rostro de Claire se desmoronó. ¿De verdad eres tan despiadada como dicen? ¿Despiadada? Repetí, conteniendo una risa amarga. Mi corazón se rompió hace 4 años. Claire. Y tú no estabas ahí para verlo. Estabas demasiado ocupada planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables de tener corazón. Tú perdiste el tuyo mucho antes que yo.
Claire dio un paso atrás, sin saber qué decir. Cerré la puerta lentamente. Del otro lado, escuché su respiración temblar, y luego el silencio. Me quedé quieta, observando el reflejo de la puerta cerrada. Por primera vez en años, sentí paz. Claire se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Cerré la puerta, por última vez. Esa fue la última vez que tuve contacto con mi familia biológica. Durante los meses siguientes, supe por vías indirectas lo que les ocurrió. Mis padres fueron efectivamente rechazados socialmente. Los amigos dejaron de llamarlos. Su membresía en el club de campo no fue renovada, de manera silenciosa pero definitiva. En la iglesia, las miradas y los murmullos hicieron que dejaran de asistir. Conservaron la casa, sí, pero se convirtió en su prisión, un lugar donde vivían acompañados únicamente por sus decisiones. Mi padre finalmente encontró trabajo como consultor, ganando apenas una fracción de lo que solía. Mi madre desarrolló ansiedad y empezó terapia. Claire y Jeffrey se mudaron a otro estado, buscando poner distancia entre ellos y el escándalo. Las tarjetas de Navidad, que antes eran verdaderas producciones familiares, dejaron de llegar. Supe incluso que mi madre le dijo a algunas personas que yo había muerto. Al parecer, le resultaba más fácil que explicar por qué su hija no quería saber nada de ella. Y quizás tenía razón. Yo estaba muerta para ellos. La hija agradecida por las obras. La que aceptaba ser siempre la segunda opción. La que tragaba su dolor para mantener la paz familiar. Esa persona ya no existía. En cuanto a mí, seguí construyendo mi vida. Con el tiempo volví a salir con alguien, aunque con cautela. Hice amigos de verdad, de los que aparecen cuando todo se derrumba. Viajé a los lugares que Ethan habría amado. Y en cada sitio hermoso, esparcí un poco de sus cenizas. Viví por los dos. Los $90,000 que les di a mis padres valieron la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dieron cierre. Les demostré que yo era la mejor persona. La que mostró compasión incluso cuando nunca la recibió. La que fue capaz de ayudar, y luego dar la espalda con dignidad. Al final, los dejé con lo que realmente habían elegido, vivir con el peso de sus propias decisiones. Algunos dirían que fui cruel. Que el perdón verdadero implica dejar ir completamente, ayudar sin condiciones. Pero esas personas nunca vieron morir a su hijo solo mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre pagar la electricidad o comprar medicamentos. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado, mientras sabían que se habían gastado casi $250,000 en flores y pasteles. Yo les di a mis padres exactamente lo que pedían, pero bajo mis términos. Cumplí, por última vez, con mi deber como hija. Y después, cerré esa puerta para siempre, de la misma forma en que ellos la cerraron ante Ethan cuando más los necesitaba. En el fondo, la venganza nunca se trató de crueldad. Se trató de justicia. De equilibrio. De asegurar que las consecuencias alcanzaran a las acciones. Ellos me enseñaron que el amor familiar era condicional. Que el afecto tenía límites. Que algunas vidas importaban más que otras. Yo simplemente les devolví sus propias lecciones, envueltas en un cheque que no podían rechazar y una verdad de la que no podían escapar. Y seguí adelante, hacia un futuro en el que ellos ya no existían. Un futuro que Ethan habría querido para mí. Cargué con su memoria, con su risa, con su luz, con su amor. Y, por fin, estuve en paz.